Bendiciones, te saludan nuevamente otro viernes más Alexandra Torrijos. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que nos permite llegar hacia la comodidad de sus hogares o en el lugar donde se encuentran. Reciban un abrazo de nuestros pastores, los pastores Jesús y Lilian Lavois, este viernes bajo el tema El Camino. Y me interesa hablar sobre el camino porque quiero tomar parte de mi propia experiencia sobre el camino y poder desarrollar un poco esto del camino. Pero para tener una base bíblica, vamos rápidamente a la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 14 del libro de Juan. La palabra del Señor es bendecida y quiero tomar los versos del verso 5 al verso 12 y dice así: dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocen, conocen también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Pero, Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo les comunico, no las he hablado como cosa mía, sino que en el Padre que está en mí, Él realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo soy en el Padre y que el Padre está aquí. O al menos créanme por las obras mismas. O al menos créanme por las obras mismas. Qué interesante. Luego, para terminar, voy a tomar el verso 12. Qué interesante, iglesia, amigo que me escucha, poder entender que Jesús le dice a sus discípulos, a sus seguidores, que Él es el camino. A veces cuando hablamos de nuestra vida cristiana, por decirlo así, creemos o nos exigimos saberlo completamente todo. La realidad del asunto es que cuando nosotros llegamos a Cristo, no llegamos sabiéndolo todo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos como un bebé que va desarrollándose y va creciendo y va tomando forma, va tomando medida. Entonces aquí estamos viendo dos personajes que gloria a Dios por estos personajes, porque ellos, iglesia, nos muestran y nos enseñan que cuando nosotros no conocemos algo, necesitamos preguntar. Es importante preguntar, buscar respuesta, no quedarnos con dudas, porque cuando recibimos la respuesta correcta, entonces nosotros vamos a tener un conocimiento. Cuando hablamos o hablo del camino, me estoy refiriendo a Jesucristo. Jesucristo es nuestro camino, es el verdadero camino, es nuestro camino a llegar a Cristo. Ahora bien, yo no sé si a usted le ha sucedido cuando usted va a un lugar o quiere ir a un lugar que no conoce, lo primero que usted va a hacer es que va a investigar qué ruta va a tomar, va a investigar si la ruta tiene algún costo, porque hay caminos, escuche esto, yo no sé si usted lo sabe, pero hay caminos por el cual tenemos que pagar para poder transitar. Buscamos cuál es la ruta más segura para nosotros poder, ¿verdad?, recorrer el camino con éxito. Yo les aseguro que cuando nosotros tomamos el camino adecuado y estamos informados y conocemos el camino, no nos vamos a perder. Ahora bien, no sé si a usted le ha sucedido que sabe y entiende que está en el camino correcto y de repente, ¡boom!, le sucede algo. Yo quiero testificarle en esta
iglesia que vivimos tal vez semana y media, pero para poder testificar esto, yo empecé a investigar sobre este camino al cual yo y mi esposo íbamos a recorrer a pies. Entonces, buscando la fuente correcta, la información correcta que teníamos que llevar, que no teníamos que buscar, encontré algo que de verdad dije, wow, porque aunque son principios naturales, si lo aplicamos a nuestra vida espiritual, vamos a tener enseñanzas poderosas. Hablamos del camino, que el camino es Cristo. ¿Cuántos cristianos hemos escuchado personas hablar y decir, yo no estoy en la iglesia porque es que desde que entré a la iglesia todo me iba mal? Amado, o ves personas que pasan por pruebas y de repente, boom, todo vienen procesos, situaciones como a cada cual en Cristo, fuera de Cristo le van a llegar, y de repente ustedes los ven que echan hacia detrás porque no conocían el camino. Cuando usted y yo conocemos el camino, podemos vivir situaciones difíciles y nosotros sabemos y entendemos que estamos en el camino correcto, por eso no nos echamos hacia atrás. Ahora bien, cuando estaba estudiando sobre este trail, lo que nos podíamos encontrar, el escritor del libro que estaba leyendo dijo algo que impactó, o escribió, mejor dicho, algo que impactó mi vida, y él dijo que en el camino podíamos encontrar dos tipos de serpientes, que de todas de estas dos teníamos que cuidarnos porque eran peligrosas. Pero él dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente. Él dice, mientras yo leía, que ello impactó mi vida, porque él dice, si ustedes supieran y entendieran el beneficio de las culebras, de las serpientes en la selva, por decirlo así, en el campo, no le tuvieran miedo. Entonces yo me quedé como que dije, wow, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces quiere decir, por lo menos en el ámbito natural, yo desconocía de los beneficios que tienen las serpientes en la selva, en el ecosistema. Entonces me quedé pensando que en la vida espiritual, a mí me parece, no sé si alguien pueda estar de acuerdo conmigo, a mí me parece que hay situaciones difíciles que nos encontramos en el camino y rápido le estamos achacando al enemigo, que es parte del enemigo, sin pensar que son situaciones que están en el camino, que van y han sido diseñadas como obstáculos para que nosotros podamos superarnos, para que nosotros podamos hacernos más fuertes en el camino, y para que nosotros una vez más confirmemos a nosotros mismos quién es Dios en nuestras vidas en medio del camino. Entonces me quedé meditando yo y diciendo, wow, Señor, qué principio, por ponerlo en la vida espiritual, qué principio tan grande poder entender que en mi camino, si Jesús conmigo, ¿quién contra mí? Pablo le dice a los romanos, a la iglesia de Roma, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces quiere decir que nuestro adversario es utilizado, escúcheme, es una fuente utilizada por Dios para que nosotros, los hijos de Dios, no tan solo permanezcamos en el camino, sino que aceleremos hacia nuestro destino. Entonces quiere decir que yo, como hija de Dios, yo no puedo decir que esto fue obra del diablo. No, Satanás no puede tener parte ni suerte con aquellos del camino. Vuelvo y te repito esto, Satanás no tiene parte ni suerte con aquellos que están en el camino. ¿Por qué? Porque el camino es establecido por el Señor y es Jesús el camino que nos va a llevar a la fuente de vida correcta, que es Dios, es nuestra salvación. Entonces, amado, tenemos que entender este principio para poder tener éxito en medio del camino. Y no quiere decir que las cosas nos van a salir bien en el camino siempre. Van a haber obstáculos, podamos tener obstáculos, pero tenemos que entender que cada cosa que obra en nuestras vidas tiene un sentido, tiene una razón de ser. Me gusta cómo Jesús le enseña a sus discípulos
ellos le preguntan y ellos dicen, pero ¿cómo vamos a llegar al Padre? Y él le dice, pero si yo soy el camino, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Necesitamos entender este principio porque ellos, escúchenme, en la toma de mis decisiones, yo voy a crecer y yo voy a ser más fuerte en medio del camino. Sucedió algo que dije que quería testificar en este camino. No nos encontramos ni una sola culebra. Me da una gracia increíble porque lo único que escuchamos fue una pelea de pavos increíble. Más sin embargo, sucedió algo que hasta el día de hoy, a esta hora, mi esposo lo está sufriendo. Mi esposo es alérgico al poison ivy. Y este hombre, por más que se cuida, tocó una. ¿Cómo la tocó? No sabemos. Y él tomó una infección tan y tan grande que de repente yo lo vi tan mal. Está tan mal que yo dije, me quedé viuda. Así de seria es la cosa. Y este hombre empezó a hincharse, a marcarse por completo, no lo reconocía. Más sin embargo, escuche esto. Pregúntele a usted en este día, a él, si usted le pregunta en este día a él, ¿volverías al camino? Es claro que volvería. Si usted me diría, ¿volveríamos a hacerlo? Es claro que lo volveríamos a hacer, porque sabemos el camino, porque reconocemos el camino. ¿Qué sucedió? Que tal vez no hubieron algunas precauciones que debíamos tomarla, o por lo menos yo ayudarle a tomar, que no se tomaron, pero esto no quiere decir que vamos a salirnos del camino. Cuando usted y yo conocemos el camino, conocemos a Jesús, que Él es la vida y es la fuente del camino, amados, somos esa dinamita, ese dunami que dice la iglesia de Hechos. Es poderoso entender y yo quiero tal vez recordarle, porque yo sé que usted lo sabe, que el libro de Hechos nos enseña que a la iglesia antigua se le conocía como los del camino. Aquellos del camino empezaron a hacer una revolución porque conocían el dueño del camino, o conocían quién los conducía en el camino, por decirlo así. Hay caminos que tienen nombres y el camino que transita el cristiano se llama Jesucristo. Entonces, en este camino que la iglesia de hecho nos dice que andaban, donde ellos se paraban, donde ellos se establecían, sucedían cosas poderosas. ¿Por qué sucedían cosas poderosas? Porque ellos estaban seguros que estaban en el camino correcto. Para yo tener éxito en mi caminar, no quiere decir, y vuelvo y como testifico de las situaciones que vivimos con mi esposo en el camino y las volveríamos a hacer, no quiere decir que el que tengamos o no dejemos de tener dificultades en el camino. Dios no nos ha dejado, son parte de un plan, son parte de un propósito. Esta iglesia de Hechos nos relata la palabra que era una iglesia poderosa, que entre más la perseguían, más se multiplicaba. Me encanta el capítulo 19 cuando dice que aquellos del camino, cuando llegan a Efeso, hacen una revolución, hacen una revuelta, porque ellos tomaban cada momento, cada detalle, cada oportunidad para hablar de ese camino. Óigame, cuando yo conozco el camino, yo voy a hablar de ese camino. Cuando yo conozco ese camino, yo estoy segura en medio de mi dificultad que yo estoy en el camino correcto. Es necesario que usted entienda que usted está en el camino correcto, y no tan solo que está en el camino correcto, que usted conozca del camino, que usted conozca el dueño del camino, que cuando vengan situaciones a usted no lo derrumben, no lo confundan. Una de las cosas, amado, que sucede cuando no conocemos el camino, estamos en el camino pero no lo conocemos, nos perdemos. Es como si usted estuviera confiando en un GPS y se queda sin batería. Si el GPS se queda sin batería, ¿qué va a suceder? Va a suceder que usted se va a perder porque no conoce el camino. Has escuchado del camino y por eso estás
caminando el camino. No deberíamos caminar por caminar. Yo no debería caminar el camino porque me dicen que lo debo de caminar, porque este es el estilo de vida que debo de tener, o porque tal vez tengo miedo. Usted sabe cuánta gente ha llegado a las congregaciones por miedo a la muerte, por cuando llega una enfermedad, cuando llega un problema, y permanecen y luego se esfuman. ¿Por qué? Porque en realidad nunca conocieron el camino. Necesitamos con urgencia conocer el camino, conocer quién es el que nos llama a caminar en ese camino. En mi caminar yo voy a tener éxito en él a la medida, escuche esto, de mis decisiones. Porque a veces decimos, estoy en el camino y Jesús lo va a hacer todo por mí. No, te tengo una noticia: la toma de decisiones me toca a mí, le toca a usted. De acuerdo a las decisiones que usted tome, usted va a tener éxito en el camino o usted va a tener derrota en el camino. Entonces, mi éxito y mi derrota no le pertenecen a Jesucristo, me pertenecen a mí de acuerdo a mis decisiones. Ahora, si yo estoy tomando las decisiones correctas, las adecuadas, Jesucristo se va a llevar gloria, se va a llevar honra, y por ende voy a ser bendecida y voy a tener frutos. El fruto del camino es necesario, amado, porque este es el indicativo de que lo estamos haciendo correcto. Ahora, a Jesús le interesa que nosotros conozcamos de este camino. A Jesús le interesa que nosotros estemos en el camino con amor, con pasión, que le conozcamos, que seamos provocadores de gloria, que provoquemos milagros en nosotros mismos. Una de las cosas más peligrosas es de estar en el camino y pensar de repente cuando llegan dificultades, y ahora que, Señor, tú no prometiste estar conmigo. Él prometió estar contigo, Él está contigo, pero acuérdese que el enemigo lo único que puede tomar ventaja sobre su vida es en que usted empiece a dudar. La duda, enemigo número uno de nosotros en el camino. Cuando llega la duda, ¿qué vamos a hacer? Cuando llegan momentos peligrosos en el camino, entonces es tiempo de tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preparar? A veces es tiempo de pausa, a veces es tiempo de caminar, a veces es tiempo de escuchar la voz de Dios en medio del camino, y de acuerdo a la toma de mis decisiones, yo voy a ver a Dios. Pero Jesucristo le interesa que nosotros disfrutemos del camino, que la pasión por el camino sea tan fuerte que provoque milagros. Estamos en un tiempo que necesitamos anhelar que esta palabra se cumpla en nuestras vidas, y no nos quedemos callados. Cuando hay una duda, lleguemos a Jesucristo. Él va a contestar esa palabra, esa pregunta que tenemos, porque ¿qué le interesa a Jesús? ¿Qué le interesaba a Jesús? Que los discípulos conocieran. ¿Qué le interesa a Jesús? Que yo conozca en este tiempo, que lo pueda vivir, amado, y que pueda transmitir. Porque una cosa es yo poder hablar del camino, decir que estoy en el camino, pero que mis frutos a usted le den la evidencia, le den la confianza, le den esa conexión de espíritu a espíritu, de que nosotros vivimos el camino. Me encanta lo que Jesús le dice, y es una promesa, y yo la hago mía, yo la retemo y le digo en el día de hoy, le digo al Señor: Señor, yo quiero conocerte más. Déjeme decirle que nosotros tenemos que conocer más a Dios, preguntarle a Dios en toda la toma de decisiones, en todo lo que vamos a hacer. Señor, dime, muéstrame qué puedo hacer, y ahora qué, Señor. Me gusta el hecho de este verso 12. Mire lo que Él le dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí y en las obras que yo hago, el que cree en mí, wow, esto es poderoso, y las obras que
que yo hago? ¿Cómo podemos conocer que estamos en el camino correcto? Cuando vamos en pos del Maestro, hay algo que nosotros debemos de anhelar, debemos de creer. Estas son las obras que Él ha hecho. ¿Cómo podemos conocer más el camino, más del camino? Sentémonos un poquito en los evangelios. ¿Qué cosas hacía Jesús? ¿Qué cosas yo puedo hacer en Cristo? ¿Qué anhelo tengo yo? ¿Cuál es el don, la habilidad que tengo de servicio, donde pueda emplear mi tiempo? Estas son las cosas que hacía Jesús. Jesús caminaba, Jesús caminaba con propósito en el camino. No es caminar por caminar, ¿verdad? Hacía milagros, sanaciones, compartía, tenía convivio con los demás. Los muertos resucitaban, multiplicación de panes y peces. Amado, estamos en tiempo. Uno de los milagros más poderosos es la boda de Cana, el primer milagro, el agua en vino. Estamos en tiempo de decirle al Señor: ya no quiero agua, quiero vino. Ya quiero ver la multiplicación tuya, quiero ver esas canastas. Esto es lo que sucede en el camino. En el camino nos llenamos de la unción. En el camino, aleluya, como sucedió a esta iglesia. De hecho, Efeso tuvo que conocer que había algo poderoso. Hubo un tiempo donde querían comprar aún la unción de los siervos de Dios, según el libro de Hechos. Mas la unción de Dios, la gracia y el favor de Dios no se compra, no tiene precio. Esto es una dádiva, esto es un don que Dios nos da de acuerdo a la capacidad que Él ve en nosotros y a nuestra rendición. Entonces, si queremos tener éxito en el camino, necesitamos anhelar, necesitamos creer que lo que dice la palabra de Jesús y lo que Jesús nos ha dicho es una verdad, es una realidad. Estamos en hechos de no pensar y decir: estaré en el camino correcto. Imagínese usted, amado, si usted no va preparado en el camino, usted se va a perder. Usted le va a suceder algo. Déjeme decirle y testificarle esto. Hace tal vez con esto del COVID, los tolls están cerrados, muchos de los tolls, y yo estaba transitando, creo que fue, no sé para dónde iba con mi esposo, y todos los tolls decían: crúcelo, aunque el toll, el envío se le manda a su casa. Y yo andaba en un carro rentado, y tal vez como 2 meses pasaron cuando recibo un email de la compañía donde me dicen: tu tarjeta fue cargada por tanto, porque usted estaba en tal freeway. ¿Qué hubiera sucedido si la compañía no hubiera tenido mi información? ¿Dónde hubieran cobrado ese dinero? ¿O qué hubiera sabido si yo no hubiera estado informada de que iban a cobrar este dinero, amado? Tal vez hubiera tenido que pagar un fee, o tal vez hubiera dañado tal vez mi profile con la compañía donde renté el carro. ¿Por qué, amado? Porque no estaba informada de lo que se paga en el camino. Jesús nos enseña en su palabra que antes de que nosotros empecemos a construir un edificio, necesitamos mirar cuáles son los gastos. Entonces, amado, nosotros tenemos que saber que aunque en nuestro caminar cristiano van a haber momentos donde van a ser elevados, donde tal vez nuestro cuerpo va a sentir el peso de esta elevación, hablando en el ámbito espiritual, vale la pena creerle a Dios, vale la pena seguirle a Dios, porque mire cómo Él termina diciéndole a sus discípulos, y esta palabra haga la suya, este verso 12, yo te invito a que te sientes con calma y puedas saborearte esta promesa de Jesús, que yo la hago mía y creo que es mía y va a ser realidad en mi vida, porque yo necesito, creo que va a ser así. Mire, vuelvo y repito, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará. Wow, hay como una transición de unción, de gracia, de poder y de autoridad cuando usted cree. Amado, esto
son los beneficios de mantenernos en el camino. Yo te invito, yo te exhorto que no importa lo difícil que en este momento sea tu caminar, que tú te mantengas segura que estás en el camino correcto. Porque si yo no estoy segura que estoy en el camino correcto, voy a perder tiempo, y no estamos en tiempo de perder tiempo, estamos en tiempo de acelerar, estamos en tiempos de creer, estamos en tiempos de vivir y estamos en tiempos de provocar que la gloria de Dios no tan solo sea manifiesta en mi vida, porque si yo pidiera que fuera manifiesta y una realidad en mi vida, de que todo lo que hizo Jesús se haga realidad en mí, pero que también yo lo pueda dar a otro, entonces yo también las voy a hacer, y aún mayores. ¡Wow! ¿Qué estás esperando para este tiempo? Yo te pregunto en esta hora, y yo me pregunto en esta hora, ¿qué estoy esperando para este tiempo? No importa lo que mi ojo pueda ver. Yo veía y escucho a mi esposo por las noches quejarse con ese dolor, y él me decía: Alexandra, me dijo 2 noches atrás, el dolor es tan fuerte que cuando me rasco me mareo. Mas sin embargo, yo le dije: hoy me das permiso para poder testificar, porque esto fue algo que sucedió en el camino. Entonces él me dijo: sí, está bien, pero amado, ¿qué quiero decir? Yo le pregunté a él: ¿volvería a ser más? Le somos honestos, ya sabemos que vamos a volver. ¿Dónde vamos a volver? Porque esto no nos puede parar. Pablo dijo, y yo hablo esto natural para que usted lo ponga en contexto espiritual, porque esta leve tribulación es momentánea. Lo que tú estás viviendo, lo que yo puedo vivir en este momento es momentáneo. No se puede comparar con la gloria de Dios. Antes bien, vamos a agarrarnos de esta promesa, vamos a reclamar la palabra, vamos a vivir la palabra, vamos a hacer que toda esta palabra se empiece a hacer realidad de adentro hacia afuera. ¿Dónde? En mí, en mi casa, en los míos, y luego hacia afuera. Y mire, para poder terminar, mire cómo le dice el próximo verso, el verso 13: cualquier cosa que ustedes, no que usted, aquí no hay exclusividad, cualquier cosa que ustedes, no es singular, es plural, cualquier cosa que ustedes, cualquier cosa que yo y usted pida. Wow, esto es poderoso. Esto es uno de los beneficios de mantenernos en el camino, de vivir el camino, de conocer el camino. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús. Es necesario conocer los beneficios que nos da Jesús. No es nada más la salvación, es paz, es una experiencia de verlo a Él obrar en nuestras vidas, en nuestras necesidades, momento a momento. Mire cómo sigue diciendo: pidan en mi nombre, yo se los daré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Cuando yo pido algo en oración, cuando yo estoy orando, yo necesito preguntarme: ¿estoy creyendo que esto va a suceder? O estoy, perdónenme por lo que voy a decir, o estamos orando como nos enseñaron tal vez 30 o 40 años atrás. Si es tu voluntad y si a ti te place, Señor, porque tú conoces todas las cosas y me lo das. No, amado. No, si tú crees lo que estás pidiendo, dalo por hecho, que lo vas a recibir, lo vas a tener en el tiempo perfecto. Porque si Dios me entrega algo antes de tiempo, yo me voy a dañar. Quiero testificar esto. Parece que hoy es la noche de testificar. El domingo, mientras estaba en la iglesia, el Señor me ministraba tanto allí. Y me decía: Alexandra, hablando todo esto del camino, y me dijo: Alexandra, si tú te adelantas en mi camino, no vas a caminar con mi protección. Vas a estar adelantándote a mis planes. Pero si tú caminas en pos de mí y yo voy en tu frente como tu guía, yo seré escudo alrededor de ti. ¡Wow!
Y esto tocó tanto mi vida, amados, porque necesitamos caminar en el camino y que Jesús sea nuestro guía. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en el Hijo y para que nosotros, su iglesia en este tiempo, pueda dar testimonio, gloria y honra de que Jesucristo es real, que es el mismo, que no ha cambiado, que lo que tú pides tú vas a recibir. Yo te reto en este fin de semana a que tú confíes en que lo que tú estás pidiendo, tú lo vas a recibir. Tú lo vas a recibir porque tú eres hijo, porque Dios en Cristo te dio esta promesa aquí en Juan capítulo 14, que lo que tú pidas en el nombre de Jesús, creyendo, lo vas a recibir para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces quiere decir que su iglesia hoy, en este tiempo, necesita pedir, porque Jesucristo tiene que ser glorificado y honrado y reconocido como que es Rey de Reyes y Señor de señores. Miren lo que dice el libro de Isaías. Apunte esto y con esto le voy a cerrar. Isaías capítulo 30, verso 20. Wow, este verso es poderoso y te invito a que lo hagas parte tuya. Le dice: tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Wow. Tus oídos, quiere decir que para yo caminar en el camino correcto y tener éxito en el camino, mis oídos necesitan estar atentos a la voz de Dios, al cuidado. Cuidado donde pises. ¿Se acuerdan lo que dije primero sobre las culebras? Que decía el escritor del libro dando los tips del éxito para no ser picado de ellas. Simplemente necesitamos mirar con cautela, que no las pisemos. Ellas no te van a morder. Al contrario, dicen, si te sienten pueden correr, porque se sienten amenazadas o arrastrarse. Yo dije, wow, qué poderoso es esto. Porque un hijo que vive el camino y tiene la promesa del camino, Satanás no puede con él. Entonces necesitamos como iglesia cortar esto y todo achacárselo al enemigo. No tiene parte ni suerte, porque si yo vivo el camino y estoy relacionada al camino, a la palabra de vida, lo que hay en mí es unción, lo que hay en mí es propósito, lo que hay en mí es promesa. La promesa de Dios no se puede mezclar con las artimañas del enemigo. No, yo le doy oportunidad al enemigo para que él haga conmigo lo que quiera, pero mientras yo no le doy oportunidad, no. Y esto es demasiado de poderoso, porque ellas están allí con un propósito y es de limpiarte el camino. ¡Wow! Quería terminar con lo que empecé sobre las culebras. Y yo, como yo nunca había escuchado esto, yo dije, ¿cómo es esto? Yo dije, que la culebra está en el camino para limpiarme a mí el camino. Yo, ¿cómo? Usted sabe, por lo menos los hikers, los backpackers, que es lo que yo y mi esposo hacemos, cuando están en el trail y el camino está limpio, es porque ya allí ha habido una culebra comiéndose todos los insectos. Yo dije, wow, pero también he estado en caminos donde está completamente lleno de telaraña y tenemos que limpiar para poder pasar. Quiere decir que allí no ha habido una culebra. Yo dije, ¿qué es esto, Dios amado? Y empecé a buscar esta información pero en lugares que tengan crédito, y ciertamente es una realidad. Ciertamente es una realidad. Dicen que los beneficios de las culebras son, ellas evitan una masividad de plagas, de insectos, de ratas, de animales que pueden llenar una ciudad y contaminarla. ¡Wow! Así que el propósito del enemigo en nuestras vidas es llevarnos al destino al cual Dios ya ha tenido trazado con nosotros, mientras usted y yo le creamos a Dios. Mas, sin embargo, tranco aquí definitivamente, dice, este es el camino. ¿Qué es lo que necesito escuchar? Escucha lo que dice Isaías. Este es el camino, anden en él. Ya sea que vayan a la derecha
o a la izquierda. Anden en él, anden en el camino. Aunque vayas a izquierda o a la derecha, tal vez mi ruta es la izquierda, la suya es la derecha, porque Dios tiene unos planes específicos con nosotros. Lo importante aquí es que nosotros caminemos. Dice el Señor a través de la palabra de Isaías: camina el camino. Y en esta noche te invito a que camines. En esta noche te invito a que te levantes de tu zona de confort. En esta noche te invito a que digas: yo me levanto y yo voy a retomar mi lugar, yo voy a tomar mi camino y me voy a levantar. Yo no he sido llamada a quedarme en el camino sentada tranquilita en mi zona de comodidad. No, yo he sido llamada a caminar, aunque haya momentos difíciles en mi vida, aunque haya momentos donde el camino se vea peligroso, aunque haya momentos de soledad, de tristeza, de dolor y de pérdida, porque es una realidad. Mantengámonos en el camino, caminemos en él. Hay camino nuevo que tenemos que recorrer. Esto es lo que yo recibo de parte del Señor y lo deposito en tu vida. Todavía hay camino que vamos a recorrer, todavía hay cosas que Dios va a depositar y va a confiar en nuestras manos para que nosotros las podamos administrar y nosotros podamos ser fructíferos. Viene a mi vida en la palabra del Señor donde dice el profeta hablando que tenemos que tomar las cortinas de nuestra habitación y expandirlas. En Cantares también Isaías habla de que ensanchemos nuestra tienda, nuestra habitación. Es tiempo de acencharnos, es tiempo de creer a Dios, es tiempo de vivir la promesa de Dios en nuestras vidas y hacerla una realidad. Así que te reto a que camines en el camino, no te estanques, no permitas que las situaciones del camino que puedas ver digan de repente: hasta aquí llegué, o ya no hay nada conmigo. No, hay mucho que hacer, hay mucho que recorrer. Vamos hacia adelante. Tú eres más, tú no eres menos. Simplemente necesitamos reconocer que estemos en el camino correcto, que estemos en el camino que Dios ha trazado sobre y para nuestras vidas. Y si de repente usted me diga: ups, es que yo creo que me equivoqué, esta es la noche de volver al camino, esta es la noche de retomar nuestro paso, esta es la noche de tomar nuestro equipaje y ponérnoslo en el lugar correcto y seguir hacia adelante, porque hay todavía muchos lugares hermosos que vamos a disfrutar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por Jesucristo, que es el verdadero camino que nos va a conducir al éxito verdadero. Te pido, Señor, que tu palabra, Dios mío, fluya en nuestras vidas y haga el efecto por el cual tú la has mandado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo cada oyente, yo bendigo cada hermano, cada amigo, Señor, y te pido, Señor, que podamos juntos creer en tu palabra, que podamos juntos creer por cosas mayores y que en tu nombre, Señor, las vamos a ver hecha una realidad, no tan solo en el tiempo de los apóstoles, de los discípulos, de la iglesia protestante, de la iglesia que se levantaba en el libro de Hechos, se hicieron una realidad. En este tiempo, en el 2020, en el 2021, vamos a ver tu gloria manifiesta como nunca antes la habíamos visto, porque te creemos a ti, lo creemos y sabemos que va a ser una realidad. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, nuevamente te saluda Alexandra Torrijos y recuerden que tienen una cita en la congregación este domingo a las 11:15 de la mañana, donde vamos a adorar juntos como congregación. Bendiciones, será hasta el próximo viernes Facebook Live. Saludos.